gran placer, un gusto y pues una necesidad académica esta colaboración entre estos dos campos del saber y del quehacer humano, la creación y la investigación, la creación artística y la investigación científica, el arte y la ciencia. No hay que echar un discurso muy largo para decir que la ciencia y el arte siempre han estado unidas en toda la historia de la humanidad. Grandes científicos han sido también artistas, grandes artistas han sido científicos, y la humanidad siempre se ha apoyado en estos dos pilares para desarrollar su conocimiento de la totalidad universal, que sin la ciencia no sería posible conocer esa totalidad, y sin el arte tampoco es posible conocer esa totalidad. El arte genera conocimiento, la ciencia genera conocimiento. La complementariedad de esos dos conocimientos le dan a la humanidad una perspectiva de totalidad que de otra manera no tendría. Y eso es lo que vamos a ver en este ciclo de conferencias y en todas las otras actividades alrededor de arte y ciencia que se están iniciando hoy. Entonces, simplemente a nombre de la Facultad de Artes quiero darles la bienvenida a esta reflexión académica, creativa e investigativa alrededor del arte y la ciencia. Gracias. Bien, buenas noches de nuevo. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia de hoy titulada Superficie en un horizonte de sucesos, en la que nos acompaña el profesor César Núñez, quien es profesor en arte visual de la Escuela Provincial de Artes Visuales, profesor Juan Mantovani, de Argentina. Tiene una especialidad en dibujo y pintura, es artista, docente y gestor cultural, ha sido expositor desde el año 2006 y ha recibido diferentes premios destacados como artista joven en la exposición en el Salón Regional Zona Centro. En el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez recibió una mención en el Salón Primavera, y en el Museo Sor Josefa Díaz y Bruselas recibió una mención de honor en el primer concurso temático Arte Primavera en Cali San Martín. También nos va a acompañar el profesor Santiago Vargas, quien es físico, magíster y doctor en astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias. Es profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, investigador asociado de Conciencias, y trabaja en las líneas de investigación en observaciones solares, física solar, alta resolución en astronomía, procesamiento de imágenes, magnetismo solar, arte y ciencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, los dejo con eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos. ¿Hace falta que tenga micrófono? Ahí, hola. Mejor, bien. Bueno, agradezco nuevamente por la invitación. La verdad que es la segunda vez que estoy en Colombia y es un país que uno aprende a amar de manera muy, muy rápida, ¿no? Le contaba recién a los chicos que como que no me quiero volver. Bueno, como dijo Caro, a mí me cuesta un poco hacer como una presentación siempre de qué es lo que hago cuando me preguntan qué haces, porque realmente soy una persona que hace un montón de cosas y es difícil como catalogarme en una, digamos. Mis trabajos son como muy, muy variados. Soy artista, donde le dedico mucho tiempo a mi producción. También soy gestor cultural, donde manejo un espacio, tengo a cargo, donde tomo decisiones, digamos, de lo que son las muestras, recibo carpetas y a la vez también soy el curador de ese espacio. Y también, bueno, la parte de docente, digamos, de profesor, soy el director de un espacio de autogestión que se llama Púrpura, donde, bueno, tengo un taller anual y es abierto a todo público, no necesariamente a estudiantes de arte, sino también a diferentes personas. Bueno, lo que yo les propongo hoy es una especie de conversación. En realidad es una decisión que tomé, mostrar como un poco la cocina de lo que es la producción, mi producción en este caso. ¿Hay mucha gente de artes aquí? ¿Sí? Bien. Sí, arranquemos mucho mejor. Me gustaría que no sean tan tímidos. La idea es que hoy, por favor, empecemos a hacer una conversación y charlemos, porque voy a empezar a mostrar una cantidad de cosas que me gustaría debatirlas. Bueno, y la idea es, hoy en día estoy aquí por una beca que obtuve, que también fue otra beca que obtuve en febrero o marzo, que fue la primera vez que llegué,
Y justamente la cocina que quiero mostrar como la crudeza, la intimidad de la producción de un artista, es lo que va a mostrar ese proceso de cómo yo estoy hoy aquí con ustedes. Justamente quiero contarles esto. Yo nací en una ciudad que se llama Vera, que es en la provincia de Santa Fe, al norte. Me voy a correr un poquito. Como verán, bueno, Vera es una ciudad que tiene un cielo muy diferente al de Bogotá. Es una ciudad que no tiene edificios, tiene casi 30.000 habitantes. Y es una ciudad donde uno termina la secundaria y no puede quedarse porque no hay más nada para estudiar, digamos. Entonces uno tiene que tomar decisiones, alejarse de la familia e ir a ciudades más grandes, como en este caso Santa Fe, que es donde vivo actualmente, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, etc. Esto es Santa Fe, que ya ven un poco la diferencia. Voy a empezar de una serie que se llama Nuestro tiempo sin tiempo. Cuando empiezo la carrera, bueno, ya estaba en un periodo un poco de la mitad, un poco más, me pasa lo siguiente. Nosotros tenemos una formación que es como que tiene las cosas básicas y después los artistas tienen que tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Santa Fe siendo profesores? Porque la carrera tiene dos opciones, la tecnicatura por un lado y el profesorado por otro. Cuando uno decide la parte del profesorado, directamente la producción la deja de lado por lo que lleva la docencia y entonces un gran porcentaje de los que se reciben termina siendo docentes y no artistas. Entonces es una ciudad que por la cantidad de personas que ingresan a la carrera son contados con los dedos de una mano los que terminan siendo artistas y siguiendo con ese camino. A mí me pasó lo siguiente. Cuando en uno de los últimos años de la carrera estudio Historia del Arte Argentino, una de las materias, me empieza a apasionar la obra de Luis Felipe Noé, que es un pintor como muy conocido de Argentina. No sé, ¿lo conocen? ¿A Noé? Bueno, seguramente conocen a su hijo, que es el papá de Gaspar Noé, que es un director que hizo Irreversible, Enter the Void, bueno, Love, la última. Bueno, de repente como que me fanaticé con su obra y surge la posibilidad de aplicar a una beca que era para producción de todo un año, que financiaban la producción y la formación de artistas. Y lo que hice fue presentarme para estudiar con él. Obtuve esa beca y estudié de ahí en más 5 años con Yuyo Noé. Con Yuyo pasó lo siguiente, yo era tan fanático de él, que estas son mis obras, que fíjense, el láser acá, las obras de él, hay mucha similitud, ¿no? Entonces pasó lo siguiente, con él empezamos a hacer un trabajo, un trabajo que tenía que ver con... Fue muy loco porque después tomaba clases personales con él y él agarra y me dice, vamos a hacer lo siguiente, te voy a dar como ciertos procesos para que dejes de pintar como yo. Y eso me pareció, por un lado, como muy fuerte, pero por otro lado, como muy honesto y muy sincero de su parte, ¿no? Porque era estar como un maestro que uno tenía como una pasión y un amor y lo apreciaba muchísimo y que me diga de esa forma y que él acepte de que había un fanatismo del otro lado, porque como verán, digamos, está muy a la vista, ¿no? Entonces fue aquí, ahí está una foto, fue aquí donde inicio una nueva serie que se llama Catadióptrico, donde fíjense que de a poco empiezan a aparecer datos de lo que tenía que ver con la astronomía. La astronomía fue algo que en mi infancia me tocó bastante de cerca, más que nada en la niñez, cuando bueno, uno empieza a mirar dibujos animados y esas cosas, y me fanaticé con Saint Seiya, una serie japonesa, donde cada personaje tenía como una constelación. Entonces mi primer acercamiento a lo que fue el dibujo, el libro de artista, fue dibujar constelaciones. Marcar muchos puntos y dibujar constelaciones. Aquí es donde la obra empieza de a poquito a acercarse. Ustedes dirán, ¿qué es lo que me está mostrando? Esto van a entender con el proceso a dónde, justamente al momento que estoy acá con ustedes. Aquí empiezo a poner datos, ¿no? Fíjense cómo la pintura sigue siendo la misma paleta de color, pero ya empieza a aparecer otra data que tiene que ver con la astronomía. Ven todo este sector. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Luego, en 2011,
aproximadamente, inicio esta serie de dibujos, donde empecé a hacer un estudio de lo que eran ciertos cálculos matemáticos desde la astronomía y de la ciencia, y lo que hacía era trabajar una línea totalmente despreocupada, o sea, dejar de trabajar con reglas, con cosas muy específicas, y solamente dedicarme al dibujo, o sea, que esa despreocupación, digamos, de llevarla a la línea. En este momento sucede algo que para mí fue muy importante, que es obtener el título, y es ahí donde uno, digamos, yo creía que iba a ser la excepción de recibirme y automáticamente iba a tener trabajo, y pasó lo que nos pasa a todos, no sé si aquí pasa eso, pero uno se recibe y tiene un año totalmente en un pozo, que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, y bueno, y fue el año donde empecé terapia. Y con la psicóloga trabajamos bastante, no quería salir de mi departamento, entonces inicié una serie, que eso fue tratado mucho de manera profunda en terapia, que se llamaba Buscando la Luna, que era, ok, yo no salgo de mi departamento, entonces voy a tratar de buscar la luna en objetos cotidianos. Entonces los dibujos empezaron a aparecer de esta forma, en vasos, en platos, en mesas. Como verán, la línea es totalmente contemporánea, ¿no? Todo esto iba sucediendo paso a paso, todo el tiempo. Obtengo una beca. ¿Pasa acá lo de las becas? O sea, ¿hay muchas becas para aplicar y estudiar y formarse? Bueno, allá pasa todo el tiempo eso. Una de las cosas que los artistas tienen que hacer hoy en día como producción es también aprender a presentar proyectos. Entonces todo el tiempo estamos escribiendo, y creo que una gran parte de esos tiempos es sentarse frente a la computadora y a generar propuestas para ganar y obtener becas. Bueno, una de esas becas fue estudiar con Gabriel Balanzi. Gabriel es un artista que viene del campo de la fotografía y es un genio a la hora de trabajar la luz. Me parece como que es su gran don, digamos. Estos son todas plaquetas de computadoras que están puestas en un piso inmenso y desde un telescopio uno podía ver como diferentes ciudades, ¿no? Ahí está puesto sobre la pared. Con Gabriel me pasó lo siguiente. Yo empiezo a mostrar mi producción de lo que tenía que ver con la pintura y Gabriel me dice, mira, la verdad que a mí mucho la pintura no me interesa. Entonces fue una situación bastante incómoda donde yo tenía que estar todo un año con él, más de un año. Y fue ahí donde decidí, o sea, estaban las dos opciones, o dejar la beca o buscar la forma de encontrarle algo productivo a esta beca y a esta formación. Y fue ahí donde yo le cuento mi problema, que estaba encerrado, que justo tenía todo este drama de que no quería salir y bla, bla, bla. Y él me dice, bueno, continuemos con esta cosa que vos tenés de no querer salir y de estar en tu taller. Entonces, mediante un concepto que tenía que ver con una actividad que él dio, trabajé la idea del relato bíblico de lo que es un arca, ¿no? El arca de Noé. Y fue crear un concepto de cómo sería un arca con materiales y cosas del taller, sin salir de mi casa. Entonces empecé a armar estos dispositivos. Fíjense que no necesariamente todo lo que yo les estoy mostrando considero que es obra, sino que en realidad lo que les estoy mostrando es toda esta parte cruda, como les dije al principio, para que vean el porqué del proceso. Fíjense ya la influencia, fíjense la luz. ¿Se dan cuenta cómo ya automáticamente nada que ver con lo que venía haciendo? Cómo un docente también es clave, ¿no? A la hora de la producción. Fue la primera vez que me meto en el espacio, digamos, de crear objetos. Esto es lo que aquí le llaman icopor, pero derretido con thinner. Thinner, ¿saben lo que es? Bien. No es algo que lo recomiendo que lo hagan porque realmente me la pasé bastante mal. Está buenísimo cómo queda todo, pero realmente es re tóxico. Se lo cuento por la duda. Bueno, y es aquí donde empieza esta serie, que es justamente el nombre de la charla.
Superficie en un horizonte de sucesos parte de la idea, justamente en el ámbito en el mundo del arte, lo tomaron como un título un poco poético, ¿no? Pero en realidad todos sabemos que, bueno, ustedes más que yo, que el horizonte de sucesos es algo existente y que tiene un concepto y algo muy, muy interesante, que si querés, Santi, puedes contarles un poco. No, me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el concepto de horizonte de sucesos y qué pensaste sobre él? Bien. Esta serie en realidad surge primero la serie y después el título. Lo que me interesó fue empezar a crear mundos dentro de agujeros negros, pero con una idea muy mía, digamos, y plantear como esa realidad, como la verdad, digamos. Lo que quizás es incomprobable, yo desde el arte y desde mis dibujos quería mostrar como que era eso, ¿no? Y otra pregunta es, en la anterior serie que mostraste también pintabas agujeros negros, o sea, yo vi ahí una representación como topológica de un agujero negro. Sí. Entonces, ¿cuál era tu concepto de un agujero negro y cómo cambió con la obra? Bien, en realidad lo que es el concepto del agujero negro, eso ya venía como desde antes. Algo que acostumbramos, digamos, a hacer los artistas es tener como ciertas referencias. En este caso pueden ser pintores, pueden ser la literatura, puede ser el cine. En mi caso es la literatura y principalmente el cine. Entonces, bueno, había muchas películas y cosas que iban surgiendo que de ahí empieza la idea del agujero negro y también la intriga de qué es ese suspenso también de qué es lo que hay adentro, ¿no? Que en algún punto era entender que es algo incomprobable, de que hay muchas teorías y muchas cosas que se dicen sobre agujeros negros, pero que en sí la ciencia ficción lo puede mostrar en el cine y nosotros desde el arte podemos mostrarlo como otra realidad, otra verdad, y puede ser esta. Bueno, y ahí fue donde me termino encontrando, investigando sobre agujeros negros, encuentro el término y lo que era el horizonte de sucesos, que yo la verdad que en ese entonces no tenía. ¿Querés explicarlo? Bueno, expliquémoslo brevemente. Ese concepto de agujero negro parte de la idea que tuvo Newton de lanzar un cañón y mirar a ver dónde caía la bala. Entonces, claro, si estamos aquí en este espacio, pues yo lanzo un cañón con una bala y va a hacer un movimiento parabólico y va a llegar a cierta distancia. Pero a medida que yo lanzo ese cañón con más y más velocidad, hay un momento en el cual ya la curvatura de la Tierra empieza a ser importante. Entonces la bala del cañón ya va a llegar a un lado que puede estar opuesto al lado en el que estoy yo. Eso quiere decir que dependiendo de la velocidad con la que yo lance esa bala, el movimiento ya no va a ser parabólico, sino va a aproximarse mucho a un movimiento circular alrededor de la Tierra. Entonces Newton se imagina qué pasa si yo lanzo esa bala a tal velocidad que la bala esté orbitando la Tierra. Y esa es la velocidad que necesitamos para poner satélites en órbita, que son más o menos 7 kilómetros por segundo. Claro, en la época de Newton eso era ciencia ficción. O sea, ¿a quién se le ocurría lanzar un objeto a 7 kilómetros por segundo? Era completamente imposible. Pero con el tiempo empezamos a hacer sistemas de propulsión que llegaron a esas velocidades. Y el concepto entonces desde la época de Newton también era ¿qué sucede si yo ahora lanzo el objeto con más velocidad? Para que no solamente se quede orbitando, sino que pueda superar esa órbita y escapar de la Tierra. Y el primero entonces que habla de ese concepto, relacionándolo con un objeto que uno lance tan rápido que no puede escapar nunca de la atracción gravitacional de la Tierra, fue un matemático muy famoso que se llamaba Pierre Laplace. 1796, él ya estaba imaginando algo que ni siquiera la luz pudiera escapar. Y a eso entonces ya 200 años después se le denomina agujero negro. Y eso lo hace un señor también muy famoso en física que se llama John Wheeler, que nunca se ganó el premio Nobel, pero fue el profesor de varios premios Nobel de física. Y él entonces imagina un objeto que efectivamente ni la luz puede escapar de él y lo llama agujero negro. Y luego entonces ya para llegar al horizonte de sucesos como tal, nosotros en física llamamos suceso a información. ¿Cómo se da uno cuenta de que algo está pasando? Pues porque le llega información. Y esa información llega a través de la luz. No solamente la luz visible, sino nuestros celulares, ¿no? Si me entra una llamada, es información que me está entrando, pero el último es luz que me está llegando con una señal de un celular a otro. Entonces él dice, si nada puede escapar del agujero negro, ni siquiera la luz, entonces no hay información. Eso quiere decir que el agujero negro se traga la información y con toda esa información van todos los sucesos que están sucediendo dentro del agujero.
Y ese punto, que se llama el horizonte de sucesos, está a cierta distancia del agujero negro. Y eso quiere decir que si yo cruzo ese límite, ya nada puede escapar del agujero. Pero si yo estoy afuera de ese límite, no pasa nada. De hecho, mucha gente se pregunta qué sucedería si yo quito el Sol y pongo un agujero negro ahí. Y la respuesta es, desde el punto de vista gravitacional no pasa nada. Seguiríamos orbitando exactamente igual, todos los planetas igual, no pasa nada. Otra cosa es que sería de noche todo el tiempo, ¿no? Porque no habría luz. Pero desde el punto de vista de las órbitas de los planetas no pasaría absolutamente nada. ¿Qué necesito yo para que el agujero negro que puse en vez del Sol me traiga? Estar muy cerca de él. Y ese sería el horizonte de sucesos del agujero negro que estaría en el centro del sistema solar. Pero sería apenas un par de kilómetros. Eso quiere decir que tendría que estar supremamente cerca para que ya me traiga el agujero. Es decir, que ni siquiera el planeta Mercurio, ni ningún objeto que lancemos allá va a ser tragado por el agujero negro en caso de que hubiera un agujero negro en vez del Sol. Perfecto, impecable. ¿Cómo es? Bueno, con toda esa teoría yo fui mucho más allá y lo que dije fue, bueno, ok, yo voy a crear lo que sucede dentro de agujeros negros y empecé a crear estos paisajes. La idea de estos paisajes, estos son, la técnica, digamos, es, allá le llamamos puntera, son las que utilizan más que nada los arquitectos, que es como muy finita, la 005, no sé cómo le llaman aquí. La idea, y acá me reencontré un poco con la parte técnica del dibujo, ¿no? Eso es un detalle que no les dije. Siempre fui una persona hiperrealista en lo que es el dibujo y siempre tuve como mucha técnica y siempre también tuve como un drama con eso. Era como que no me terminaba de interesar tener tanta técnica a la hora de dibujar. Entonces aquí decidí dejar el grafito, por ejemplo, y trabajar con estos son detalles de esta obra. Esta obra tiene un tamaño más o menos, sería todo esto. Es grande. Y estos son detalles de esa obra. Voy a mostrarles un pequeño videito como para que puedan ver, dimensionar. Bueno, sigamos. Acá hay un poco más de dibujos. Paso el chivo, ese es mi Instagram, de los que me quieran seguir. Bueno, como verán, aquí no me duró demasiado el tema de dejar el grafito y empecé también a trabajar como con las dos herramientas. Estos son dibujos enormes, esta obra también más o menos tiene ese tamaño y es todo lápiz, grafito. Ese fondo es el grafito en polvo que se trabaja con pintura, digamos, con pincel. Estos son detalles de esa obra. Una de las cosas que me fue pasando en este momento fue en la investigación, bueno, horizonte de sucesos, agujeros negros, fue qué pasaba con la gravedad dentro de estos paisajes que iba creando. ¿Qué pasaba con las partículas, si flotaban o no? En esta investigación que estaba haciendo, me encuentro con un concepto que es de Michel Foucault, que se llama la heterotopía. ¿Escucharon hablar de la heterotopía?
Bueno, la heterotopía es un concepto muy interesante que Foucault lo plantea un poco para hacer una especie de contra a lo que es la utopía, que es pensar como un espacio, como un ideal maravilloso, deseado, soñado, pero que no termina siendo real, sino que está como en un marco inalcanzable, no real. Y la heterotopía, sin embargo, Foucault lo plantea como un lugar otro, que termina siendo un lugar existente dentro de otro lugar, pero que está. Un ejemplo muy claro es el ejemplo de la idea de la utopía del espejo. Pararse frente al espejo y que ese espejo te está mostrando una realidad que no es real y que no está aquí, sino que está ahí. Pero Foucault lo que hace es como un poco retrucar ese concepto y decir que si yo me paro frente a un espejo y ese espejo me está mostrando una realidad que en el lugar donde estoy no la estaría viendo, entonces yo dejo de estar acá y estoy allá. Entonces eso es una heterotopía. ¿Se entiende? Por ejemplo, si vamos a algo mucho más cercano, un espacio heterotópico termina siendo algo que está siempre en lo cotidiano. Por ejemplo, un cine. El hecho de que ustedes estén en esta situación, estén mirando una película y que esa película lo lleve a otros años, o lo lleve a otras historias, y en algún punto termina siendo un lugar existente, pero que te termina llevando a otro lado. Las instalaciones, por ahí pueden ser lugares heterotópicos. Entonces, frente a esta nueva idea que yo desconocía, decido hacer una exposición por otra beca también que me financiaban esa muestra. Entonces dije, todos estos mundos que estoy haciendo los quiero llevar al espacio. Entonces quiero hacer que la gente camine sobre estos mundos que estoy creando. Y fue donde empecé a hacer como bocetos de lo que iba a ser este espacio heterotópico. Y fue así como inicio. Donde algo importante que no les dije, todas los encuadres y las perspectivas de los dibujos terminan siempre estando como un poco desde arriba. La idea era que estaba desde una nave, el encuadre, como volando, ¿no? Entonces, esa nave en algún punto la materialicé de esta forma. Rompí la pared del Museo de Arte Contemporáneo, que hasta el día de hoy me siguen odiando, porque nunca volvió a estar como estaba. Y bueno, pasábamos el horizonte de sucesos y entrábamos a este mundo. Estas son paredes enormes, tienen casi 3 metros de alto. Esta es una toma desde arriba para que las personas podían pasar, el público. Y hubo un gran porcentaje de personas que no se animaron a pasar. Algo muy interesante que sucedía es que también estuve investigando sobre los sonidos que tiene el espacio, que en la página de la NASA, empecé a encontrar el sonido de los anillos de Saturno, el sonido de la Tierra. Y lo que hice fue juntar todos esos sonidos y contratar a una persona como especialista en sonido que me creó uno nuevo fusionándolos. Entonces, el espectador lo que hacía era entrar a este mundo y a la vez estas son estructuras huecas. Eso generaba como una acústica y las paredes medio que temblaban. Eso salió sin querer, soy honesto. Entonces, pero cuando salió y quedó así fue como un delirio. Acá nos estamos acercando. Bueno, y fue aquí, volviendo a lo que les estaba contando hoy, donde me pongo a estudiar sobre las partículas y qué pasaba sobre la gravedad de estos mundos. Y ahí, por una u otra cosa, descubro que hay un observatorio en el mundo que captura partículas que vienen del espacio, que hay una cantidad de teorías de dónde vienen esas partículas. Si querés, antes después podés contar. Y es el Pierre Auger, que queda en Malargüe, en Mendoza, justo en Argentina. Como que me impactó eso porque no conocía ese dato. Me pongo a investigar sobre el Pierre Auger y el año pasado lo que hice fue llamar por teléfono directamente al observatorio, decirles que tenía una cantidad de teorías de cosas que sucedían dentro de agujeros negros y que posiblemente esas partículas podían venir de estos mundos que yo iba creando. Es una locura lo que les estaba planteando. A todo esto fue más o menos una charla de 20 minutos donde una persona, una mujer me escuchó muy apasionada
y me dice, la verdad que me encanta todo lo que me estás diciendo, pero vos sabés que yo soy secretario y no entiendo nada. Entonces lo que voy a hacer, yo te prometo que por cómo me lo contaste, que lo escriban en un mail y yo te prometo que se lo paso al director. Entonces lo que hice fue escribir, volví a mi casa, escribo todo eso, me envío el mail, a los 3 días me escribe el director del Pierre Auger diciéndome que estaba completamente loco lo que le estaba diciendo, pero que lo habló con todos los científicos y que les encantaba la propuesta y que ya mismo vaya a Terreno Largo y que querían escucharme. Entonces fue así como voy al Pierre Auger, que ese fue mi primer día. El Pierre Auger, bueno, como les dije anteriormente, Santi, si te querés sumar, ellos capturan partículas que le llaman rayos cósmicos. No están tan contentos ellos con la idea de rayos cósmicos, con el concepto. Bueno, aquí entonces habría que hablar un poco del concepto de la materia, que es muy antiguo, ¿no? Desde hace miles de años la gente se preguntaba por pues, cuál era la estructura de las cosas, de qué estaba hecha una mesa, un árbol, de qué estábamos hechos nosotros, y pues ahí viene la teoría del átomo de Demócrito, ¿no? Hace miles de años. Luego esa teoría pues no tuvo mucha fuerza, no tuvo mucho soporte, porque la teoría que duró más o menos durante 2000 años se tuvo en cuenta fue la de los 4 elementos fundamentales de la naturaleza: aire, agua, tierra, ¿cuál es el otro? Y fuego. Entonces durante 2000 años, y en parte gracias a que Aristóteles pues era un gran científico y era como muy difícil refutar a Aristóteles, pues la gente como que no se atrevió a plantear otra teoría. Pero luego, en el siglo XVIII, se retoma la teoría atómica de Demócrito y entonces empieza a hablar de los constituyentes elementales de la materia. Pero fíjense que pasó mucho tiempo, realmente la primera partícula elemental que se descubrió fue el electrón en 1897. Eso es hace casi un siglo, y eso no es nada. Históricamente, entonces, en el último siglo empezamos a descubrir partículas, y esas partículas cada vez más fundamentales. Entonces el protón y el neutrón, que se descubrieron a comienzos del siglo XX, no eran partículas fundamentales. Se descubrió que internamente tenían otras partículas que sí eran elementales, los que llamamos quarks. En los años 60 entonces ya se definió un modelo de partículas que se llama el modelo estándar de partículas elementales, y son 16 partículas. Y aquí entonces encontramos al electrón, que sí era una partícula fundamental, pero luego encontramos quarks, encontramos muones, encontramos neutrinos, y todos esos entonces son las partículas que ahora conocemos, que provienen de diferentes partes del universo. Por ejemplo, el Sol emite gran cantidad de neutrinos, millones de neutrinos, de hecho, billones de neutrinos por segundo. Ahora mismo, por mi mano pasan millones y millones de neutrinos cada segundo. Los rayos cósmicos entonces son partículas de diferente tipo, y esas partículas pueden provenir o del Sol o de fenómenos mucho más energéticos que el Sol, por ejemplo las explosiones de supernova. De hecho, hace 2 meses hubo un gran descubrimiento. Por primera vez en la historia de la humanidad descubrimos un neutrino que proviene de una explosión de supernova que queda a millones y millones de años luz. Los únicos neutrinos que conocemos hasta ahora provienen del Sol, y eso se hace en observatorios como estos, que no son observatorios convencionales. Es decir, no esperen ver un telescopio y un astrónomo mirando por el telescopio, porque esos observatorios detectan partículas a partir de la interacción de esas partículas con otras partículas. Eso quiere decir entonces que una partícula que viene de un lugar remoto en el universo atraviesa todo el universo, llega hasta nosotros, interactúa con la atmósfera de la Tierra y ahí genera una cascada de partículas. Entonces, si uno pudiera ver esas partículas, vería que una partícula empieza a derramarse así como una cascada, como si fuera un árbol genealógico de partículas. Y al final entonces uno detecta otra partícula que no fue la que llegó, pero uno tiene que reconstruir ese árbol genealógico. Y detectando una partícula acá, uno tiene que reconstruir toda la cascada de partículas para saber cuál fue la partícula que provenía de alguna parte del universo. Y eso entonces se hace en observatorios como el Pierre Auger en Argentina, a partir de, en ese caso, están utilizando un sistema que utiliza agua, un agua que denominamos agua pesada, en la cual las partículas que vienen del universo, que caen en la cascada, interactúan con el agua pesada, y al final lo que se detecta es luz. O sea, al final de toda la interacción que pasa ahí se detecta un fotón, que es luz. Y por eso esos observatorios tienen un montón de cámaras de fotos alrededor, porque lo que nosotros detectamos con las cámaras de fotos digitales es luz. Sí. Pero ¿qué implicaciones puede tener la Tierra
si no están los neutrinos o si hay más neutrinos, ¿qué pasa con eso? Bueno, la historia de los neutrinos es interesante porque el que planteó toda la teoría de cómo funciona una estrella fue el señor Hans Bethe a comienzos del siglo XX, 1920. Él estaba interesado en entender qué proceso físico daba energía a las estrellas, porque la gente se imaginaba que el Sol era un pedazo de carbón ardiendo, y así duramos durante siglos pensando que el Sol era un pedazo de carbón ardiendo, hasta que se descubrió que la Tierra era muy antigua, que tenía miles de millones de años. Y entonces empezaron a hacer cálculos y dijeron, un pedazo de carbón ardiendo no puede estar ardiendo miles de millones de años. O sea, un pedazo de carbón del tamaño del Sol apenas puede encender o emitir luz durante unos pocos miles de años, no miles de millones de años. La gente empezó a romperse la cabeza y los sesos pensando, ¿qué proceso puede generar energía que sea tan eficiente para que el Sol lleve 5.000 millones de años encendido? Porque sabemos que el Sol y la Tierra parten del mismo instante en el universo, tienen un origen común. Y lo único entonces que pudo defender la teoría de que el Sol lleva 5.000 millones de años ardiendo es la fusión nuclear. Y entonces aquí se dio pues, un contexto histórico interesante, porque era Segunda Guerra Mundial, se estaba tratando de desarrollar una bomba atómica, y justamente la bomba atómica que se estaba desarrollando utiliza el mismo principio por el cual funciona el interior solar. Entonces había una docena de científicos o más trabajando en entender los procesos de fusión nuclear en el Sol. Pero ahí se generó entonces un proyecto militar que se llama el Proyecto Manhattan, donde les dieron muchísimo dinero para entender ese proceso de fusión para crear la bomba atómica. Pero ellos estaban pensando en entender cómo funcionaban las estrellas. Entonces, en el caso de los neutrinos, esos neutrinos se descubrieron, digamos que en el papel. En la teoría, la fusión nuclear genera partículas que son neutrinos. Y ya para terminar la historia, no terminó ahí, porque los neutrinos que salían del Sol no eran los mismos que llegaban a la Tierra. Por el camino se ponían máscaras y podían cambiar. Y eso duramos en descubrirlo 70 años más. Que un neutrino que sale del Sol puede cambiarse la máscara y puede llegar acá como otro tipo de neutrino. Ese problema duró 60 años y la respuesta a ese problema dio un premio Nobel de Física. Gracias, Santi. Bueno, una de las cosas que me sucedió y que lo tomé como un problema, un obstáculo, fue que cuando, digamos, tomo la decisión de no investigar demasiado, sino más bien chocarme con la sorpresa a la hora de ir al observatorio, y es recién ahí donde descubro que no miraban en ningún momento hacia el espacio, sino que miraban, como dijo Santi, desde la atmósfera hacia abajo nada más, y no había como ese estereotipo del astrónomo mirando por el telescopio. Y eso como que primero me generó un problema, pero después como que me pareció que podía potenciar todo el trabajo. Entonces, pasó lo siguiente. El Pierre Auger tiene una cantidad de monitores en una sala central, donde el observatorio es el más grande del mundo, tiene 3.000 kilómetros cuadrados, es muy enorme, y tiene una cantidad de tanques distribuidos en este espacio. Obviamente esos tanques no solo están en lo que es la parte del observatorio en sí, sino también en lugares privados donde esas familias reciben un dinero como alquiler, digamos, porque queda el tanque en el patio de sus casas, por ejemplo. Entonces, me pasó lo siguiente. Yo tenía que compartir madrugadas con científicos de diferentes partes del mundo. Y no solo eso, sino que otro gran problema que lo tengo que solucionar urgente es que no manejo el inglés y eran todos extranjeros y nadie hablaba castellano. Entonces era como un juego de celulares y ver la estrategia de cómo compartir. Pero todas las partículas, ellos las veían en estos monitores que les contaba y caían de esta forma. Entonces lo que yo decidí fue, más allá de lo que era la investigación, de escribir, de filmar, de sacar fotografías, fue directamente dibujar en tiempo real cómo las partículas caían en la Tierra. Entonces todos estos dibujos, tengo pilas y pilas de libretas, son los que yo iba registrando en el momento que esta partícula caía en forma de lluvia, como dijo Santi, que ellos le llaman un evento, digamos, y la parte de luz le llaman fluorescencia, digamos. Ese evento, cuando cae en estos tanques, tiene que pasar como tres etapas. Una vez que pasa la tercera, ahí se convierte en luz y esos tanques le mandan la información a 4 telescopios que se llaman LiDAR, que están distribuidos en estos 3.000 kilómetros cuadrados.
Y ese tanque manda la información toda completa con la caída del evento, la radiación, etcétera, a la base que era donde estábamos nosotros. Paralelamente a esto, está la posibilidad de aplicar a otra beca. Y lo que hago es, esta beca se llama Becar Cultura, que le otorga el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Daban opción para 3 países. Era México, Colombia y Chile. Yo empiezo a investigar observatorios de los 3 países y me llama muchísimo la atención el de Bogotá. Más precisamente por toda la parte pedagógica, digamos, que tiene que ver con las carreras de la universidad y todo lo que sucede en el observatorio. Entonces lo que hago es básicamente algo similar a lo que hice con el Pierre Auger, nada más que sin el teléfono porque me iba a salir un poco caro. Lo que hice fue escribir un mail y bueno, en ese entonces era el profe Gregorio, que me contesta diciéndome que también, que les parecía muy extraño que quiera venir acá, como que no podían creer. Pero me pareció entre Gregorio e Islena y bueno, Santi también, solucionaron todo de manera muy rápida, me mandan documentos rapidísimo avalando el proyecto, con firmas de la universidad, etc. Y sin querer me doy cuenta que presento un proyecto súper pesado y era muy pesado para bien, ¿no? Y fue la primera beca que seleccionan. Entonces me financian el proyecto entero para venir a Colombia y más o menos ahí fue donde también la producción de mi obra tenía que ver con la investigación, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Es una investigación entre arte y ciencia y cómo en lo cotidiano de las investigaciones y del trabajo de los científicos yo saco, digamos, cosas que me favorezcan en la producción a mí. ¿Se entiende? Entonces, fue ahí mi primer día aquí en Bogotá. Ya cambió el paisaje. Y pasó algo similar. Acá, bueno, por suerte hablamos todos español. Pero lo que me dejaron hacer acá, que me pareció súper, fue poder participar de todas las maestrías, los doctorados, las clases que dan los profes. Entonces yo estaba metido en todas esas clases. Obviamente no entendía nada, pero me pareció muy interesante todas las ponencias de los chicos y lo que hacían los profesores. Entonces yo seguí y continué con lo mismo que hice en el Pierre Auger. Yo terminaba dibujando el conocimiento. Entonces todo lo que ellos generaban en estas pizarras, yo lo tomaba como un dibujo, lo empezaba a trabajar de esta forma. Obviamente también agrego números y pongo mis cálculos y modifico lo que hacen. Porque claro, lo que me pasa a mí es que también en algún punto uno, más allá de querer acercarse a la idea de lo que está en la pizarra, también tenemos la obsesión de lo que es la parte compositiva, estética, ¿no? Lo que es el equilibrio de una obra, de un dibujo. Entonces había números que si el dibujo se me caía por un costado, le ponía un número en el otro y ya lo equilibrábamos y fue pasando. Bueno, y acá, que acá me parece que es donde empieza lo más interesante, es que empiezo esta nueva serie que tiene que ver un poco donde ya decido cómo encaminar, digamos, estas 2 investigaciones con estos 2 observatorios, que tiene un título un poquitito largo, que se llama Lo que descubra hoy, lo borraré mañana para luego volver a escribirlo otra vez, y lo que deseo descubrir lo voy a mirar con desconfianza. Hace 2 semanas inauguré una muestra y los diseñadores gráficos hasta hicieron un intento de querer cambiarme el título porque no había forma en el catálogo. Y en esta serie lo que hice fue lo siguiente: empezar a fusionar toda la investigación que estaba realizando. Entonces directamente conseguí unos papeles que son de Alemania, que me los trajo una amiga, que son unas cuadrículas. Entonces directamente la obra empezaba a tener como una estética y un acercamiento a lo que era una investigación y un laboratorio. Y están todos los dibujos que fui haciendo en mis estadías en los observatorios. Para mí fue fue como algo importantísimo entender y quebrar con la estética del cuadro súper resuelto, ¿no? Enmarcado, con un cierto tamaño. Esto era como, yo lo veía en otro momento como algo más caótico y desprolijo. Y sin embargo, por cómo estoy llevando a cabo la obra, me parece que es el
el camino ideal. Esta fue una obra que presenté para un salón muy importante que quedó seleccionada allá en Santa Fe, para que vean más o menos la dimensión. Y empecé a crear estos dispositivos. No solamente porque algo muy... Vuelvo atrás, quiero contarle una pequeña anécdota. Pasó algo muy loco, esto es muy gracioso. En el Pierre Auger pasó lo siguiente, hubo un momento donde me llevan a conocer las montañas donde estaban los telescopios y donde estaban los tanques. Y bueno, conozco, me pareció interesante, saqué fotos y llevé una caja de cartón, una caja pequeña. Yo les pedí si podía dejar esa caja al lado de un tanque y que al otro día me traigan de nuevo a la montaña para buscarla. Eran varios kilómetros, no me miraron con buena cara, pero me dijeron, ¿pero por qué quieres dejar una caja? Yo les digo, solamente quiero dejar esta caja abierta, mañana la busco. Y me dicen, pero no tiene sentido, que qué sé yo, y bla, bla, bla. La cuestión que le digo, no, por favor, cúmplame ese deseo, listo, dejo la caja, nos vamos y al otro día, solo por la caja, subimos a una camioneta, me llevan a buscar la caja, yo llego, la cierro, pongo cinta y me voy con la caja. Me dicen, pero ¿y por qué la cerraste? ¿Qué te llevas ahí? Y le digo, claro, y le digo, yo me estoy llevando rayos cósmicos, que son los mismos que ustedes tienen ahí, pero me los llevo a Santa Fe porque los quiero analizar con unos aparatos que estoy creando. Entonces ahí los tipos como que me miraron con una cara y ahí entendieron el concepto del trabajo, ¿no? Estamos los dos en la misma. O sea, ellos no lo pueden materializar y posiblemente yo lo haga. Y voy a caer de nuevo a Mendoza diciéndole, lo que ustedes no pueden ver es esto. Entonces ahí entendieron un poco el juego ellos y se prendieron aún más. Les pareció súper divertido y eso me parece como muy interesante. Cómo desde la ciencia los científicos se reprenden en lo que es el arte y cómo es el concepto y el proyecto. Este es ahí me apropié un poco de una estética muy personal, donde creé un dispositivo propio, donde, bueno, tiene algunas de las estéticas de cosas que yo veía dentro del Pierre Auger, pero solamente este dispositivo lo que hace es sostener la investigación. Esto fue una obra que estuvo en la ciudad de Córdoba, en un evento importante que se llama Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba. Como verán, me apropié de la idea y la estética de esta investigación, de decir, bueno, pego todo como justamente con la estética anterior que les mostré. Y aquí, esta fue la obra la muestra que inauguré la semana antepasada, donde directamente en el Museo de Arte Contemporáneo lo que hice fue crear un dispositivo propio. Fue la primera vez que trabajé con asistentes, donde obviamente yo no tengo ni idea en soldar y ese tipo de cosas. Entonces tuve que empezar a trabajar con alguien que tenía que hacer lo que yo le pedía, o sea, ir a su taller y dirigirlo. Y salió esta obra. Como verán, como les dije anteriormente, la idea de la influencia de lo que es el cine, más que nada ochentoso, ¿no? Ciencia ficción. Lo que a mí me parece un poco interesante acá, que el público por ahí no se daba cuenta hasta que llegaba a otra sala, es que tanto este dispositivo como uno que estaba afuera tiene una cantidad de cámaras y varias funcionan. Entonces lo que hace está todo el tiempo registrando a las personas que se acercan, que lo miran, y que después, bueno, ahí les voy mostrando un poco. Esto es un trabajo en acuarela. Y aquí está también la investigación mucho mejor resuelta. Y como verán, que acá es algo que me parece súper también interesante a la hora de lo que es la producción de los artistas, ¿no? Y cómo uno también entiende la madurez. Cuando les mostré en el 2011 que hacía estos dibujos, en ese momento yo sentí que era algo totalmente desubicado, que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo y los guardé. Recién,
8 años después, me doy cuenta que tienen totalmente conexión con lo que estoy haciendo ahora. Y recién fue la primera vez en el 2018 que muestro estos dibujos que eran del 2011. ¿Por qué cuento esto? Porque los artistas cometemos un grave error, que es tener como una necesidad de producir y mostrar. Yo estoy haciendo esto, yo produzco y hago esto. Y me parece que es un buen consejo es entender que hay ciertos momentos donde uno puede producir y no necesariamente eso es obra, o no necesariamente es el momento para que uno tenga que mostrarlo. Y a mí me pasó eso. Y es un claro ejemplo porque estuvo 8 años guardado. Como verán, no sé qué les parece a ustedes, pero creo que en esta muestra está como mejor resuelta lo que es la estética de esta obra. Creo que tanto el museo, que tiene otro tipo de dimensiones, las paredes son diferentes también, entonces pude como en algún punto tener como más libertad a la hora de armar la composición de los dibujos. Y a mí me gusta seguir con la idea de la heterotopía de Foucault. En una tercera sala, lo que hice fue plantear un laboratorio. Un laboratorio donde había unas lonas negras que tenía la estética directa de lo que es el Pierre Auger. El Pierre Auger, cada uno de los telescopios más que nada, que se llaman LiDAR, están todos cubiertos con telas negras porque no puede entrar luz. Entonces lo que hice yo fue directamente armar una estructura en todo el museo, en la sala 3, cubrí de telas negras y de nylon y monté un laboratorio, donde en ese laboratorio no solo había obras, dibujos, sino también que había videos que me fueron mandando la gente muy amable del Pierre Auger. Y aquí es lo que les contaba. Estos teles son muy pequeñitos. El espectador lo que hacía al meterse en este espacio heterotópico, lo que hacía era de repente tener conexión tanto con el afuera del museo, había una obra que estaba en la vidriera, que tenía una cámara, como también el aparato, el robot. Entonces todo el tiempo los que estaban en esta sala, que la dejaban para lo último, terminaban viendo a todas las personas mirándose en estos objetos. Y así automáticamente hacía una conexión con todo el museo. A ver si me gustaría mostrarles un videíto. Este es el laboratorio. Esto ya directamente es una instalación donde el espectador se metía, está en el laboratorio y podía interactuar con todo. El problema que está generando esta obra es que la gente no se quiere ir. Entonces van y se sientan, están ahí mirando cada video. Para que vean un poco lo que es el museo y el concepto de lo que es la caja de cartón, les cuento que la voy a seguir utilizando. Eso es algo que no lo quiero dejar ahí. Ese sonido que se escucha que está dentro del laboratorio es, supuestamente encontré como que era el sonido de la Tierra desde el espacio.
Bueno, y voy a cerrar, después me gustaría que charlemos un poco, pero quiero cerrar con un pequeño videíto. Apagar las luces. Díszóra, záróra, bájra, várjuk már meg egy kicsit a valósba benne a Valuska. Na. Mutasd meg. Emberek, csináljuk meg kis helyet, hogy a Valuska bemutassa. Te vagy a nap. A nap nem mozog. Csak így csinál. Te vagy a Föld. A Föld először ideál, és aztán forogni kezd a nap. És most olyan magyarázatot kapunk, amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságból. Azt kérem csak, hogy velem együtt lépjenek ki egy határtalan térbe, ahol az állandóság, a nyugalom és a béke, a végtelen üresség az Úr. És képzeljék csak el, hogy itt, ebben a végtelen zengő csendben mindenfelé áthatolhatatlan sötétség van. Itt egyelőre még csak az általános mozgást észleljük. És eleinte észre sem vesszük, milyen rendkívüli események szemtanúi vagyunk. A nap ragyogó fénye mindig meleget és világosságot áraszt a Földnek arra a felére, amelyik éppen a nap felé fordul. És mi itt állunk a tündöklésben. Ez a hold. A hold forgó mozgást végez a Föld körül.
Mi történik? Azt látjuk hirtelen, hogy a hold korongja a nap lángoló gömbjét behorpasztja, és a horpadás, a sötét árnyék egyre nő és nő. És ahogy egyre jobban eltakarja, a napból lassan már csak keskeny salló marad, egy vakító salló. És a következő percben mondjuk, hogy déli 1 órakor egyszeriben drámai fordulat áll be. E pillanatban a levegő váratlanul lehűl. Érzik már? Az ég beborul, egészen besötétedik. Felvonítanak a kutyák, meglapul a nyúl, fut a szarvascsorda, fut, riadtan menekül, és ebben a félelmetes és felfoghatatlan alkonyatban még a madarak is megzavarodnak, és a fészkükre szállnak riadtan. És akkor néma csend. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat. Beomlik a föld. Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beállt a teljes napfogyatkozás. De nincs ok a félelemre. Még nincs vége. Mert a nap izzó gömbjének túloldalán lassan kiúszik a hold. És a nap most újból felragyog. És a földre lassan visszatér a fény. És áradni kezd újból a meleg. És mindenkit megindultság fog-e, hogy felszabadul a sötétség súlya alól.
Bueno, claramente es un científico él, ¿no? Bueno, como dijeron los señores profes al inicio, me parece un poco... sería insólito pensar que el arte y la ciencia no están unidos desde hace muchísimos años. Obviamente, con esta conferencia lo que yo quise mostrarles es más que nada una mirada desde mi punto de vista como artista y como lo que fue la producción para llegar a esto. También quiero contarles que la semana pasada obtuve una nueva beca que me van a financiar y con apoyo del CONICET también, que el CONICET es, digamos, una institución que avala la investigación en Argentina y no necesariamente tenía como un acercamiento a los artistas y sin embargo esta vez van a financiar y van a, digamos, todo un recorrido de lo que es este proyecto en diferentes observatorios de Argentina. Así que eso... Quería comentárselos porque las puertas se siguen abriendo y una de las cosas que estoy pensando muchísimo con todo esto es también pensar cuál es la obra, digamos, qué es la obra. Si la obra es solo lo que les mostré a ustedes, los dibujos, la investigación, el concepto, la instalación, o si la obra también es esto, de que ustedes estén acá en este momento escuchándome y el vínculo de que yo esté viajando con un proyecto para charlar con ustedes. Y me parece que eso es importante que lo esté repensando porque honestamente siento que esto ya es obra también. El hecho de poder generar un proyecto que haga que esta investigación continúe, que me pueda relacionar con la ciencia, que desde la ciencia crean que un artista puede hacer un vínculo y puede generar obra mediante eso, y ni hablar que los científicos apoyen este tipo de propuestas. Estoy muy agradecido con el observatorio, con toda la gente, con Santi y toda la institución y la universidad en general, porque la verdad que yo trabajo en gestión, pero realmente ustedes hacen una gestión que es alucinante y rapidísima. Así que bueno, los invito a que podamos hacer un debate si quieren, algunas preguntas, pero bueno, aquí yo finalizo. Muchísimas gracias. ¿Tiene algún comentario, pregunta o inquietud? Esta ya es la última charla que va a tener César aquí, entonces aprovecho. No, pues al inicio tú mostrarás los dibujos donde se empiezan a ver como el agujero negro, te refieres que es línea contemporánea, ¿a qué te refieres? Claro, con el tema de que, por ejemplo, no es tan técnico. Hoy en día, en algún punto, lo que es el arte contemporáneo termina siendo, por lo menos calculo que aquí también, en Argentina, como muy cuestionado a la hora de, para el público que no es del mundo del arte, cuando terminan viendo una línea así, uno comete el error de decir, pero este chico no sabe dibujar, digamos. Y esa es una de las cosas con las cuales yo inicio, soy docente también y tengo un taller, donde cada persona que quiere iniciar el dibujo, y es lo que les conté a ustedes ayer también en el taller. Vos estabas en el taller, ¿no? La idea de que en realidad nadie dibuja bien y nadie dibuja mal, sino que todos dibujamos y tenemos diferentes formas de hacerlo. Y me refería a eso, de que no tenía como una técnica como tan trabajado, sino más bien una línea totalmente despreocupada y pensando en lo que era más que nada el concepto. ¿Se entiende? De pronto también, César, si tú tienes forma de que te contacte, por ejemplo, sería interesante que la gente que está interesada en seguir teniendo un diálogo con César pudiera contactarte de alguna manera. Redes sociales, Facebook es César Núñez, fácil, y Instagram es señor Coreander, sr.coreander con K. Así que cualquier cosa, sí. Que quizás parezcan un poco obvias, pero por mi lado, me pregunto si dentro de la obra de esa intención hay un tema educativo también, o de provocar, no sé, preguntas en la persona que ve la obra. Y por otro lado, también me pregunto cuál es esa reacción que tiene, digamos,
un artista entregarse pues, a la obra o un científico mismo, Alberto? Bien, vos sabés que voy al principio, ¿no? Ahí está, y quería buscar algo, ahí arriba está el Instagram. Bueno, esa no es la, vamos a dejarla ahí. A mí lo que me interesa con este trabajo es dar como ciertos detalles. A mí esto que está sucediendo ahora, a mí me gusta mucho dialogar con el espectador. Y en este caso, por ejemplo, que está actualmente la muestra en Argentina, en Santa Fe, he hecho muchas visitas, digamos, y conferencias como a distancia, porque me interesa el tema educativo, como vos decís. O sea, que vayan las escuelas, contar un poco lo que es el proceso, porque más allá de los mediadores, de lo que son los museos, sucede que no necesariamente todos pueden explicarlo bien. También es parte de lo cotidiano en lo que es un museo, ¿no? Pero a mí particularmente me interesa muchísimo que el espectador se interese por el tema, que investigue y que automáticamente me contacte o que quiera hablar conmigo o que quiera escuchar más de esto. Y es lo que en todo momento le digo al museo, que no duden en llamarme y que se contacten si alguien quiere más o quiere meterse de lleno en lo que es la idea y la propuesta. No sé si respondí. ¿Y la segunda era, perdón? Por ejemplo, un científico, ¿cómo reacciona? ¿Cómo has visto que reacciona? Perfecto. Como les conté, desde un principio la primera reacción fue una locura, pero una locura totalmente aceptada. Es como que nunca dijeron no. Siempre dijeron, fue gracioso, este chico mirá lo que dice, pero que venga. Entonces, eso me pareció súper interesante, que desde el lado de la ciencia, de hecho yo tengo la idea de crear nuevos dispositivos, quizás más transportables, qué sé yo, si llego a venir acá para poder traerlo, y hacer que los científicos hagan una digamos, una performance de agarrar y querer trabajar con ese aparato, y que yo los guíe y los Y desde el Pierre Auger se prendieron totalmente y hasta les suena muy divertido. Yo calculo que el año que viene voy a presentar una obra donde probablemente en el museo estoy planeando trabajar directamente con científicos reales, no con actores, sino llamar a científicos y que la obra sea debates sobre ciertos temas que tienen que ver con esto y empezar a vincular todo lo que se va a generar en este recorrido que voy a hacer, que va a estar buenísimo, que va a ser por toda Argentina. Y la idea va a ser, en esa obra, en ese museo, vincular a estos científicos que vayan a Santa Fe y traten sobre el tema. Por eso digo la importancia de lo que es, cuál es la obra. Me parece que la obra supera ampliamente la idea del dibujo, la pintura, o una escultura, un objeto, sino que más bien que desde la ciencia y desde el arte quieran trabajar en un mismo proyecto, esa es la obra. ¿Se entiende? Yo te tengo una pregunta. En el tema de agujeros negros hay algo interesante que sigue en debate desde el punto de vista científico, y es qué pasa con esa energía, con esa información que se traga el agujero. Porque hay un principio que es el principio de conservación de la energía, y si estamos diciendo que la energía en últimas es luz que se traga el agujero, pues qué pasa con eso. Y ahí pues surgen opciones como que haya un agujero de gusano que conecte al agujero negro con un agujero blanco, que sería una especie de fuente de emisión. Si vemos el agujero negro como un sumidero o un atractor de información, pues el otro sería un emisor. No sé si tú has planteado esa posibilidad, o piensas en qué pasa dentro del agujero, pero has pensado en la posibilidad de que eso pueda volver a surgir en otra parte. Sí, en realidad lo que más que nada planteo en lo que son estos dibujos es el hecho de la idea de que no termina siendo una estética totalmente apocalíptica, más allá de que hay dibujos que terminan siendo como más caóticos. En base a lo que es esa teoría que plantea Santi, a mí me interesa que lo que suceda al traspasar el agujero negro es totalmente puro, digamos. Esto es un renacer de una nueva tierra, ¿no? de un nuevo lugar. Lo que intento desde mi idea es que esto es algo que es totalmente puro y que está surgiendo, y que puede ser una nueva civilización o no. Yo creo que por lo que es la mirada, y eso que les conté hoy, el pequeño detalle de la mirada aérea, digamos, de lo que es el encuadre del dibujo, en algún punto el humano está, ¿no? Es como que más allá de eso hay alguien que está registrando esto. Entonces está como la idea de ese traspaso del ser humano al agujero negro.
pero no va más que por ese lado. Pero entonces esto se ve como que en el agujero está este mundo, este universo, o esto es a donde te lleva ese agujero. Digamos, el agujero te lleva a este lugar. Sí, sí, totalmente. Es algo que ya está ahí, no es que se va modificando, sino que está justamente como creciendo, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Vi que pusiste como una lateral espacio-temporal, ¿sí? Y esa película y eso. O no sé, ¿qué le dices por ahí? ¿Cómo? O sea, es que vi Más desde la relatividad y cosas así. de la espacio temporal que hablaba de distintos. Y ¿por qué toquiste por ahí? Porque vi que estaba haciendo eso, pero luego vi que fuiste más por el lado. Claro, sí, en realidad hay una cantidad de dibujos y obras que no las mostré, pero es como que en ese momento, está buena la pregunta porque es algo que lo estoy repensando, digamos, como para retomarlo de otra forma. Pero en ese momento fueron como muchas pruebas. En realidad, no, les repito, no todo lo que vieron yo creo que es obra. Sí creo que fue un proceso para llegar a esta obra a este proyecto que estoy realizando ahora. Pero va más que nada por ahí. Me parece que hay una cantidad de temas que me gustaría en algún punto fusionarlos y retomarlos, pero en ese momento fue intuición de dejarlo de lado y encarar más por este lado. Pero no es que era como algo solamente por una pasión al agujero negro, sino que más que nada era una intuición más que nada estética. Pero no lo descarto como que lo voy a retomar en algún momento. ¿Cuál es tu opinión de que la ciencia como que se haya tomado el tiempo de darte espacio a ti para conectarse con ellos? Porque digamos desde el lado artístico uno siempre busca abiertamente como muchos recursos en todos los espacios del conocimiento, pero digamos que por lo que tú dices a ti te sorprende que la ciencia te haya recibido, pero ¿qué crees tú? ¿Por qué te abrieron el espacio? Mirá, yo creo que realmente es algo que en algún punto creo que salimos ganando desde los dos lados. Porque, digamos, particularmente lo que me pasó en el Pierre Auger fue que no hubo, me parece que hubo un caso de una chica que fue más que nada a registrar de manera fotográfica, pero no hubo un artista que fue a trabajar y trabajar la obra y levantarse y ver qué hacen, estar observando a los científicos. Y me parece que en algún punto es un registro que a ellos también les interesa. Ahora, por ejemplo, de la muestra que hice, ellos me llaman y me dicen que por favor les mande un registro para ellos adjuntar en su página web. O sea, que a ellos les interesa que un artista esté trabajando sobre lo que ellos están haciendo. Entonces me parece que es algo que nos nutrimos desde los dos lados. En este caso, a mí particularmente con Bogotá, me parece que la parte de lo que tiene que ver con la parte docente, ¿no? de las carreras, y eso también me parece súper interesante. Y al tener vínculo con la Universidad Nacional del Litoral, que es donde estoy haciendo el Museo de Arte Contemporáneo, donde estoy exponiendo, pertenece a la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Y me parece que yo tampoco descarto que en un momento desde la Universidad de Santa Fe podamos llevarlo a los chicos o hacer un vínculo allá. Entonces es como que hoy en día no solo Internet, sino también el vínculo real, esta realidad que estamos acá charlando, también genera lazos. Y me parece que desde los dos lados estamos en esa misma situación. Más allá de que mi primera idea, yo creía que iba a ser un rechazo directo. Porque honestamente yo pensé que era eso, lo hice con mucha timidez. Ahora estoy reconfiado. Ahora es como que no me importa nada, pero en algún punto al principio yo tenía como una idea de que, no sé, les iba a parecer algo, una locura que nada que ver, y me sorprendió muchísimo. Pero ahora me parece que se está generando un diálogo que yo mismo, a ver, de lo que dijo Santi hoy, de lo que dicen ustedes, de lo que estamos charlando, estoy aprendiendo todo el tiempo. Y eso me parece que está bueno asumirlo. O sea, yo no soy un estudioso de la ciencia, no es que voy a mi casa y me pongo a estudiar ciencia, sino más bien me tomo a favor mi ignorancia en algunas cosas, sino más bien potencio la intuición, ¿no? De conocer hasta cierto límite y en base a ese conocimiento generar una intuición y generar una obra. Cuando empiezo a conocer más, generar un poco más y así. Porque una vez en otra conferencia en Santa Fe me preguntaron, ¿pero por qué no te metes de lleno a estudiar ciencia?
Y me parece que ahí perdería la esencia no sé si comparten eso, ¿no? Yo quería mencionar un efecto de los agujeros negros que tiene que ver con la gravedad. Y es el hecho de que si estamos alejándonos de una distribución de masa, como por ejemplo la Tierra, pues a medida que nos alejamos la gravedad va disminuyendo con la distancia. Y eso hace entonces que en el agujero negro, bueno, de hecho aquí en la Tierra ese efecto pues es casi imperceptible, pero mis pies sienten más fuerza hacia abajo que mi cabeza. Mi cabeza está un poco más retirada de la Tierra. En el caso del agujero es tan extremo que entonces los pies sentirían una fuerza tremendamente grande y eso haría que la persona se estirara y se estirara y se estirara. Y es un proceso que se llama espaguetificación, porque entonces en un momento los átomos de la persona irían uno detrás de otro y ocuparían una distancia de millones de kilómetros. Y esto pues porque cada ser humano tiene un 1 seguido de 27 ceros de átomos y en el proceso de espaguetificación uno estaría en fila de línea con el otro. O sea que lo que pasaría es que una persona que se acerca al agujero se convertiría en un espagueti de millones de kilómetros si eso pudiera pasar, si nos pudiéramos aproximar al agujero desde el punto de vista de la gravedad del agujero. Bueno, si no hay más comentarios. A mí me gustaría decir cómo tu obra la definirías como la estética científica o más bien como esa expresión artística desde el contexto que pudiste experimentar mientras hacías como el seguimiento, como ese registro de la. Sí, yo, digamos, más que nada como que parto de una idea muy personal de una estética científica, pero no deja de ser personal, ¿no? Esa estética, como les dije anteriormente, se formó mucho también de la idea, en el caso de la última obra, que tiene que ver con un laboratorio, en la idea que uno tiene del laboratorio, en la idea que tenía de ese laboratorio, más lo que se sumó a la experiencia personal de estar dentro de este laboratorio del Pierre Auger. Entonces, más que nada, yo creo que sigo con algo similar a lo que dije recién, que tiene que ver con entender la intuición y no conocer demasiado. Entonces me parece que va un poco por ahí. Creo que la estética va tanto como una parte desde la ciencia, pero creo que sigue ganando un poquito más el porcentaje desde como artista, ¿no? Y como que por ahora lo respeto así. Como artista brindas un intento de ese concepto de teoría. Claro, en el caso de las instalaciones sí, en el caso de lo que es la parte de los dibujos, como investigación en la pared, ahí a mí me interesa que haya un equilibrio estético dentro de un museo. Como que mi intención es que ahí el espectador entienda que está en el museo y que es una obra que se adapta a una muestra de arte contemporáneo en cierto museo. Cuando entra a la sala 3 en este caso, ahí sí el concepto de heterotopía ya te lleva a otro lado, porque vos al entrar a ese lugar, vos ya te olvidás que estabas en un museo y te metés directamente en la idea de este laboratorio. Ahí sí es puramente heterotópico lo que es el concepto. ¿Sí? Y respecto a esa pregunta, ¿podría pasar lo contrario? De que tú estés en un instituto de investigación y tengas el concepto de que estás en un sitio diferente, un museo, por ejemplo. De que... O sea, lo contrario a lo que estás en un museo y entras a ese espacio que es un laboratorio. Podríamos pensar en un laboratorio con espacios en donde la gente perciba... Bueno, en realidad eso es lo que me encantaría. O sea, en algún punto creo que me encantaría que culmine esto directamente en una intervención en un observatorio o en un laboratorio real, digamos, y que los intérpretes sean científicos reales. O sea, cuento algo también otra cosa que pasó en el Pierre Auger. Una de las noches que no nos podíamos comunicar, si no era con el celular, traductor y eso, en un momento uno se acerca y veía que yo dibujaba y que estaba haciendo cosas, sin entender nada, me saca la libreta, le dice algo a los otros científicos y se empezaron a pasar la libreta y dibujaban ellos. Entonces empezaron a hacer cálculos como los estaba haciendo yo, que eran re deformes las líneas y todo, y ellos se reían, les pareció gracioso y fue toda una noche que dibujamos todo. Y dejaron de ver las partículas, no sé si inventaron al otro día o qué,
Pero fue una noche que compartimos el dibujo, por ejemplo, y no fue un obstáculo de rechazo al idioma. Todo lo contrario, se entendió lo que estaba sucediendo en ese momento.